Hola, soy Cirilo Rivera García, responsable del área de atención a las masculinidades y cultura de paz de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. En este programa reflexionaremos sobre la importancia de involucrar a los universitarios en una promoción de igualdad de género y la no discriminación. Así que iniciamos debate desde la academia. Para iniciar, te compartimos las efemérides de la semana. Este 24 de enero conmemoramos el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, así como el Día Internacional de la Educación. Asimismo, el 25 de enero se conmemora el Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo. Es importante reconocer que estas fechas nos invitan a visibilizar las diferentes expresiones culturales y el quehacer de la educación para mejorar la condición de vida de las personas. A continuación, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, a quien le agradezco que haya aceptado la invitación. Él es el doctor Luis Fernando Gutiérrez Domínguez, es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Y bueno, para iniciar, este año, 2025, se cumplen 50 años de la primera Conferencia Mundial de las Mujeres, lo cual fue sede en México. Esto ha ido representando una serie de luchas para mejorar la condición de vida en materia de salud, educación, trabajo, prevención de la violencia, entre otros rubros. Los esfuerzos también que se han dado, estos avances, pues también ha sido gracias a la lucha feminista en nuestro país. Una de las preguntas que nos tendríamos que hacer es, a 50 años, ¿qué ha sucedido para crear una agenda que detenga la violencia que viven las mujeres? De este tema abordaremos y hablaremos porque la pregunta también es, ¿por qué resulta que el feminismo se vuelve incómodo a un sector de los hombres? Así que, Luis Fernando, estaríamos hablando 50 años de la primera Conferencia Mundial de las Mujeres, que ha implicado los estudios de género, que ha implicado los estudios de género de los hombres y las masculinidades, y sobre todo, ¿qué representa para nuestro ámbito universitario? Hola Cirilo, pues como siempre es un gusto estar aquí conversando contigo. Ya son varias las ocasiones que tenemos la oportunidad de hacerlo y en esta que esperemos no sea la última, pues estamos ante un hecho bastante importante, justamente 50 años de que en la época moderna, podríamos decirlo, va a aparecer de manera explícita la presencia de las mujeres como un grupo organizado en términos sociales, políticos y académicos, y a partir de ahí esto va a tener una expresión en los diferentes ámbitos de la vida. Para empezar, en términos de lo que supone la vida institucional, es decir, cómo se regula la vida cotidiana, cómo se considera a las mujeres un elemento importantísimo en términos de que numéricamente y de manera muy general representa la otra mitad de lo que constituye a la especie humana y por lo tanto cómo esta aparición de mujeres va a tener implicaciones no solo en la vida privada, sino también y fundamentalmente en la vida pública. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Pues es justamente porque como parte de los procesos históricos por los que toda sociedad transita, el movimiento de las mujeres lo que ha venido haciendo y lo que ha venido produciendo es llevarnos a tomar conciencia de la necesidad de transformar las relaciones sociales de manera que transitemos de la inequidad y la injusticia a la igualdad y a la justicia. Y en ese sentido, como lo decía apenas, si estamos hablando de un sector, de una parcialidad de la especie humana, tendríamos que preguntarnos qué pasa con la otra parte, esta que corresponde a nosotros como este grupo genérico de los varones, y a partir de lo cual, ¿cuál ha sido la respuesta que los hombres tenemos ante demandas, reivindicaciones, exigencias, producción de conocimiento y determinación muy clara de estos procesos de inequidad y de justicia? Entonces, los hombres nos sentimos interpelados ante esa demanda de las mujeres, nos sentimos como parte de los sujetos que deberíamos contribuir con nuestra propia práctica cotidiana, con nuestra reflexión,
con nuestra experiencia de producción de conocimiento o simplemente, como ha ocurrido a lo largo de la historia, pasar por alto esto y decidir que somos nosotros los únicos sujetos capaces de construir vida en sociedad. Un ejemplo de ello lo tenemos justamente con el reciente proceso electoral en Estados Unidos y el nombramiento pues de la persona que ocupará ese cargo, que si algo tiene es justamente partir de la idea de un supremacismo masculino anclado en condiciones de clase y de etnia, es decir, de acceso a recursos económicos y de una posición privilegiada por el tono de su piel, para a partir de ahí determinar cuántas y cuántos que no sean parecidos o semejantes a él no merecerían tener un cierto reconocimiento como sujetos y por lo tanto como personas. Y aunque pueda parecer inesperado que este tipo de personajes tengan efecto y un efecto muy nocivo en otros hombres que bajo ciertas circunstancias se consideran progresistas, pero que replican este tipo de perspectivas, pues nos da cuenta de que efectivamente hay un problema con nosotros. ¿Cuál es ese problema? El de la incomodidad, como lo hemos comentado en otras ocasiones, de no reconocer que las mujeres se han constituido como un sujeto que tiene voz, que tiene capacidad de análisis, que puede problematizar y que en esa medida, por lo tanto, está con el pleno derecho de exigir una respuesta mucho más democrática, más justa, más equitativa por parte de nosotros. Claro, y fíjate, Luis Fernando, ese sentido de ese ejemplo de quién enuncia desde un sistema de poder, ¿no? Es decir, lo que yo digo, si estoy en un sistema de poder donde me avala, me legitima como lo mejor, ¿no? Por encima de todas las demás personas, parece ser que entonces todo lo que venga y que no esté a favor mío, pues va a quedar fuera. Y de repente, ahora que te escucho, a lo mejor algunos dirán, bueno, sí, qué dañino, estas personas que desde esa postura, investidura, que se sienten los únicos y los intocables, es lo más desastroso. La pregunta es, ¿en qué me parezco también a estas personas? No necesariamente en lo blanco, en el tema económico, pero sí en la forma de rechazar todo aquello que no me garantice un privilegio, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que incomoda a un sector de los hombres? Digo, habrá otro sector que la incomodidad sea menor y habrá quienes están empezando a generar un proceso no solamente de reflexión, sino del quehacer para el tema de la igualdad. Pero bueno, quiero situarme en esta parte. ¿Qué es lo que incomoda? ¿Qué hace que incomode? Ya van a hablar de género. Ya van a hablar de feminismo. Entonces, pero no todos los hombres somos machos. No todos los hombres somos así. El asunto no es reconocer si somos o no lo somos, el asunto es que me genera incomodidad. Sí, y eso que dices es muy acertado en términos de que puede ser que no tengamos conciencia clara de que nuestra práctica y nuestra manera de pensar el mundo, nuestra relación con él y por supuesto nuestra relación con las mujeres, pasa por esta idea de supremacía. Cuando diríamos que los hombres no son conscientes de ello, tal vez puede justificarse por la falta de información, por la falta de conocimiento. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estamos ante colegas con formaciones académicas muy sólidas y que en términos de su capacidad de discurso, que es un discurso muy crítico de la realidad mediada por un montón de injusticias, de pronto parece que no se percatan de que esto mismo en sus acciones cotidianas están reproduciendo? Esta idea de, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, el arquetipo viril. Solamente lo asociado con lo masculino es un elemento referencial de la civilización occidental y occidentalizada que lleva justamente a la certeza, consciente o inconsciente, aprendida a través de procesos de socialización históricos de larga duración, de que los hombres somos aquellos únicos
destinados para tomar decisiones. Ujú. Aquellos únicos que solamente podemos determinar que vale la pena y por lo tanto cómo debe vivirse. ¿Por qué incomoda entonces la emergencia del pensamiento feminista y la crítica radical que hará a este orden desigual? Pues justamente porque en esta noción de existencia del ser como algo que viene determinado de origen y que por lo tanto no necesita un proceso de transformación, de análisis o de crítica, los hombres nos vemos tocados en esa estructura que damos por sentado como que es inamovible. Ujú. ¿Qué significa que una mujer nos pueda interpelar y nos pueda decir eso que piensas, eso que dices, eso que haces? No tiene que ver con eso, con lo que tú te autoasignas como un hombre pleno, un hombre capaz, un hombre crítico. Para quienes llevamos ya algunas décadas trabajando en estos asuntos, nos percatamos que no es sencillo, por más que además nosotros de manera permanente trabajemos a partir de hacer lecturas críticas, a partir de revisar nuestras propias experiencias, a partir de revisar nuestros propios discursos, finalmente estamos imbuidos por un proceso de socialización mucho más amplio que nos supera como individuos. El tema es que en espacios como estos, en espacios académicos y también en espacios políticos, hemos aprendido a ir conviviendo con estas enseñanzas que provienen de las mujeres y que nos permiten reflexionar de una manera mucho más profunda, de poder llegar a nuestras emociones y afectos y a partir de ahí establecer una conexión bastante profunda con nuestros procesos racionales y analíticos para percatarnos que en realidad toda acción de transformación y de cambio no solo no nos hace menos y nos resta, sino que nos suma y nos contribuye a una vida de mucha mayor plenitud cuando en nuestra interacción con mujeres o con otros hombres justo somos más abiertos a la solidaridad, a compartir y a dar sin poner, digamos, como elemento de referencia la competitividad, la supremacía, el poderío, la superioridad. Ujú. Entonces diríamos que esta incomodidad que también se ve en las instituciones tiene que ver con este orden de género y como hablabas de ese sincretismo de género que ya había planteado Marcela Lagarde, que compartes, que me parece muy bien, y que en ese sentido las instituciones hablan de algo que también se ha puesto ahí y además se hace como válido y lo único. Y dicen, es que las instituciones, entre ellas las instituciones educativas, están fomentando la ideología de género, ¿no? Para ir cerrando en esta incomodidad que pensar en la ideología de género es un efecto de ciertas incomodidades, ¿no? ¿Cómo sería entonces este ejercicio de reflexión para ello? Sí, bueno, básicamente decir que las instituciones forman parte también, asimismo, de procesos de socialización que recuperan estas dimensiones de género, de clase, de etnia. En el caso que nos ocupa, las instituciones suelen tener un carácter patriarcal, androcéntrico, tal vez hasta misógino, y de pronto no necesariamente un conjunto de elementos como la difusión de términos como género, como interseccionalidad, como empoderamiento, necesariamente contribuyen a la transformación de las relaciones sociales. Entonces, claro, el tema es que las instituciones las hacen personas y estas personas son socializadas bajo un esquema en el que lo viril o lo masculino han sido el centro de referencia. ¿Qué hacer justo para combatir algunas de las expresiones como la ideología de género, que en realidad es todo lo opuesto a lo que el feminismo viene planteando respecto a la necesidad de transformar de una manera crítica las relaciones desiguales e injustas entre mujeres y hombres? Bueno, la ideología de género responde a esta concepción muy conservadora y retrógrada de que a un sexo le corresponde un género y que a cada sexo y a cada género les corresponde un lugar en el orden social, un orden social que es inamovible y que siempre tiene y ofrece ventajas para los varones.
La idea que tendríamos entonces que poner en marcha es que también a nivel institucional se pueda hacer una lectura autocrítica de cómo esta socialización de género está instalada, de manera que entonces desde adentro de las propias instituciones podamos comenzar a transformar esta noción de la ubicación diferencial de mujeres y de hombres y de otras identidades sexogenéricas, no con relación al genérico varón, sino con relación al reconocimiento de la existencia de formas diferentes de combinar el sexo con lo social. Fíjate, y ya para ir cerrando, me pongo a pensar en qué medida se ha negado o se han negado los aportes del feminismo en la academia, ¿no? Si bien es cierto, los estudios de género fueron una pauta, de repente hablar de estudios feministas genera toda una serie de incomodidad más grande, y lo vemos cuando en las redes sociales las universidades dicen, bueno, vamos a un taller de género, de feminismo, y se sueltan, yo quisiera pensar en los bots, ¿no? De las universidades tendrían que hacer algo más serio, ya le están jugando a la ideología de género, o no tienen otras cosas que hacer, ahora a los hombres nos van a atacar. Pero bueno, ha habido todos estos matices, pero ahora desde que ya se ha incorporado, digo, nuestra universidad es una de ellas que tiene una maestría de género y estudios feministas y el doctorado en ello, una especialidad, y diferentes facultades tienen abiertas estas líneas en género, feminismo, en estudio de género y masculinidades, que ha hecho posible este reconocimiento también, ¿no? Ya vimos como unos matices en las cuales, por qué a los hombres nos incomoda, pero también qué ha hecho posible que se pueda encontrar este diálogo, esta conversación. Bueno, ante todo estamos ante un hecho político, y cuando decimos un hecho político nos referimos a cómo el movimiento amplio de mujeres ha hecho explícita la relación histórica de poder que las ha subordinado, que las ha excluido y que las ha explotado de todos los accesos a la posibilidad de construir una sociedad de otra manera. Esto que llamamos lo político ha permitido que estos espacios tradicionalmente masculinos o masculinizados requieran ser abiertos, requieran dar cobijo a estas formas de reflexión que diríamos, en el caso de una universidad, es fundamental, dada la idea de que la universidad, lo que la universidad hace es fomentar el pensamiento universal, el pensamiento crítico y por lo tanto el pensamiento transformador de las relaciones sociales. Y ahí es notorio, y eso debe reconocerse así, es gracias al movimiento de mujeres. Sin ese trabajo político que lleva no las últimas 5 décadas, sino ya varios siglos, no podríamos ahora entender que estas formas de relación con el mundo, con la realidad y con los otros pasan necesariamente por una experiencia y una forma de subjetivar el mundo diferente a la que hemos estado acostumbrados. Esta que implica la destrucción, la violencia, la exclusión. A cambio, el proyecto feminista lo que plantea es un proyecto de inclusión, un proyecto colectivo, un proyecto que suma para reconocer la diversidad e integrarla de manera que al final todo el mundo pueda desarrollar de manera plena sus capacidades. Entonces, bueno, pues ahí estaríamos en este asunto de cómo no ha sido una concesión gratuita, sino que las mujeres lo han peleado, lo han exigido, y en términos de ese reconocimiento del poder, han hecho ver la necesidad de esta forma de pensar y por lo tanto también de actuar. Bien, y yo sé que cuando hemos conversado aquí en Debate desde la Academia, en TV Boab, de repente dejo siempre una pregunta que dices, híjoles, es como parte de los retos o de los caminos que hay que seguir, ¿no? Y una de ellas digo entonces, como que se requiere para que los hombres dejemos de sostener esas resistencias, ese menosprecio al avance del feminismo, los feminismos, y sobre todo entendido que tampoco es obligarlos a creer, ¿no? Porque tampoco es un rollo de tienes que creerlo, porque no es una cuestión de fe tampoco, pero sí generar este puente de diálogo y conversación.
Pues yo creo que esa pregunta la podríamos responder en una ocasión posterior y bueno, pues agradecer como siempre tu invitación a participar en este espacio. Los hombres tenemos que trabajar con mucha aplicación y solemos ir muy lentos. Pues bueno, es parte de esta gran reflexión de cierre. Gracias, Luis Fernando, por acompañarnos y sobre todo por dejarnos siempre una serie de líneas para seguir observándonos, compartiendo y dialogando. Pues bueno, así hemos llegado al final de esta entrevista en Debate desde la Academia a través de TV Buap. Agradecemos la participación del doctor Luis Fernando Gutiérrez Domínguez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UAP. Por último, les recordamos que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrados y la Dirección Institucional de Igualdad de Género, invita a participar en la convocatoria del tercer coloquio de científicas UAP, Agentes de Cambio, y la segunda feria de científicas UAP, que se realizarán del 11 al 14 de febrero de este año 2025. Además, hacemos la invitación a toda la comunidad universitaria para solicitar los espacios de conversación sobre masculinidades, los cuales se pueden llevar a cabo en sus facultades o entidades administrativas de la universidad. Si requieren mayor información, llama a la extensión 4761. Asimismo, ya por último, les invitamos a conocer las diversas actividades dirigidas a la transversalización de las políticas de igualdad de género, prevención y atención de la discriminación de violencia de género en nuestra universidad. Así que si quieres saber más de nuestra agenda, acércate a las redes sociales de la Dirección Institucional de Igualdad de Género. Síganos a través de la página DIGE, www.dige.boap.mx, en redes sociales a través de Facebook, @DIGEBOAP, y en Twitter a través de @DIGEWAP. Muchas gracias, hemos llegado al final de este programa, agradecemos su compañía. Hasta pronto.